Que el Señor les bendiga, que estén muy bien, que ahí donde están en sus casas, a través de la palabra del Señor, yo oro para que su hogar sea bendecido conforme a lo que la Biblia nos promete. El Señor en su palabra nos promete. Oro para que usted siga siendo bendecido y que la palabra del Señor para sus hijos se cumpla todos los días, entrando por las puertas de sus hogares con bendición a manos llenas, como está dispuesto a darnos a nosotros, sus hijos, nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a abordar un tema, un mensaje que nació en mi corazón a mediados de la semana anterior. Mientras yo estaba en mi trabajo gestionando algunas facturas por lo que yo hago, inmediatamente tuve esta noción de lo que Dios quería y tuve que anticipar. Normalmente les digo que no soy muy formal con esto de los mensajes. Puede ser que el mensaje haya nacido hoy mismo en la mañana, o puede ser que haya nacido 6 meses, 8 meses atrás, un mes atrás. Esto nunca, conmigo siempre es así Dios, así he aprendido a hacerlo y bueno, ya es un asunto muy personal. Sin embargo, a mitad de la semana anterior, mientras yo estaba reuniendo material y las ideas para el próximo mensaje que quería traer, según yo en ese momento, es que recibo esto de parte de Dios mientras estoy haciendo algo muy sencillo en mi trabajo. Vean qué bueno y qué maravilloso es el Señor. Entonces, inmediatamente tuve que ir a la palabra mientras estaba en mi oficina, y me encontré con esa realidad tan hermosa que mencionamos muchas veces y que tal vez no hemos encontrado el significado o no hemos escudriñado e indagado en ese significado precioso que tiene lo que hoy vamos a estudiar de la palabra del Señor en estos 25-30 minutos que dedicamos a cada mensaje. Así que ahí donde está, yo le pido que usted se ponga cómodo, tome su Biblia, por favor, y antes de ubicarse en el libro, en la epístola, del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 1, ya le doy el verso. Mientras usted busca, seguimos orando. Padre, te agradecemos en este momento por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Entendemos, Señor, que la iglesia no se cerró nunca. Se cerraron los edificios, se cerraron los templos, se cerraron las estructuras. Tu iglesia nunca se ha cerrado. Tu iglesia permanece abierta porque tu iglesia somos nosotros. Y desde nosotros y nuestros hogares, los que estamos en el sentir en Cristo, estamos con las botas puestas, dando la pelea, siendo tus hijos, aportando para el reino con nuestra oración, con nuestra intercesión y con nuestro deseo de compartir con los demás que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres la verdadera razón, Dios mío, para vivir y para vivir después de morir, y que en ti es que podemos tener una mejor vida, una vida llena de esperanza, tanto aquí en la tierra como cuando estemos allá en el cielo. Hoy, Señor, entendemos que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. No importa lo que el mundo quiera hacer para desacreditar la verdad de tu palabra. Tu palabra es tu palabra, inquebrantable, perfecta, pura, y que a través de los siglos y los años, Señor, ha permanecido intacta, y por mucho que reinos, gobiernos, Dios mío, hombres se hayan levantado, sistemas se hayan levantado para silenciar tu palabra, tu voz es tu voz y siempre seguirá siendo escuchada a través de tu palabra desde nuestros hogares ahora, en medio de una situación que nos tiene, Señor, pasando por un desierto en el que nos vas a probar y vas a sacar lo mejor para nosotros, y al final del camino tu iglesia va a llegar victoriosa porque vamos tomados de tu mano. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Efesios capítulo 1, por favor, en su verso 13, pongan atención, dice así: ojo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ojo, habiendo oído la palabra, y habiendo creído. Yo escucho y creo. Es un detalle nada más. Vamos de nuevo, verso 13. En él, en Cristo, también vosotros. Hoy vamos a meditar respecto al tema fuimos sellados. Y es que definitivamente cuando nosotros pensamos en un sello, tendríamos que pensar en algo que da identidad a algo. Les comento, en mi trabajo realizo un tema de facturación todos los días, y así muy rápido, solo para que usted tenga una noción un poquito, quiero comenzar con esto. Aquí yo tengo tres papeles que son exactamente iguales, unos copia de otros. Aquí no se sabe cuál es el original, no se sabe cuál es la copia. Todos los tres
son iguales. Imaginémonos que en ellos está contenido una carta muy importante. Imaginémonos que en ellos está contenido una transferencia muy importante. Imaginémonos que en ellos está contenido un traspaso de poder o un poder notarial muy importante. Pero ¿cómo me doy cuenta cuál es cuál? No tengo manera de darme cuenta cuál es cuál si en los tres está escrito lo mismo. Solo hay una manera a través de la cual yo interpreto y entiendo cuál de estos es la carta original y cuáles son copias. Y es a través de un sello. Si yo sello esto, a partir de este momento, este papel ya no es una copia. Este es el original. Y este es el que va a tener la validez ante todo quien se encuentre frente a este papel. Y este sello le va a decir a cualquiera que deposite sus ojos en este papel que este es el original. Porque aquí está la tinta, aquí está el sello. Y este sello fue puesto por mí. Ahora, después de haberle dicho esto, ya usted entenderá entonces cuál es el principio que Pablo quiere darle a los efesios. La epístola del apóstol Pablo a los efesios, Pablo la escribe mientras es preso en Roma. En este momento Pablo está preso. Pablo necesita afirmar la fe de los creyentes en Éfeso, una ciudad donde había tanto judíos, pero también había mucho gentil. Y entre judíos y gentiles estaba aquella gran disyuntiva de que cuáles son más pueblo de Dios que otros. Mientras Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, entonces entendemos que Jesús viene a hacer una obra completa. No solo viene por el pueblo de Israel como tal, sino que viene también por un pueblo gentil, aquellos que eran la mezcla de las mezclas, aquellos que eran el producto del producto de todos los desórdenes de los demás. Los gentiles, un gentil para un judío es visto como un perro, como una escoria, como lo peor. Entonces, para un judío en aquel entonces, entender y que entrar en la mente de un judío que también los gentiles tenían parte y herencia en el reino de los cielos, era un tema tan importante que la Biblia y Pablo y grandes apóstoles como los 12 que lo fueron, siempre nos dejaron la herramienta bíblica para que ellos que estaban en ese momento naciendo como iglesia y en medio de aquella revolución que vino después del evento tan maravilloso de la cruz y Jesús allá en el Calvario, entonces se da a cabo una serie de acontecimientos y una serie de movimientos. Viene persecución, viene el Pentecostés, seguidamente viene persecución y así sucesivamente, y necesitaban hacerle llegar a todos los hermanos, fueran judíos, como una carta por ejemplo a los romanos, o fueran gentiles, como algunas epístolas generales y algunas epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo la epístola de los Efesios. Entonces Pablo quería sembrar en el corazón de los efesios que mantuvieran viva la esperanza, porque ellos ya habían pasado de ser simples copias a tener un sello, una identidad y validez delante de nuestro Señor. Y lo explica de esta manera y se lo vuelvo a leer nuevamente. En Él, en Jesús, también vosotros tengan presente que a ustedes también les pertenece el sello. También vosotros, ustedes no merecían, nosotros no merecíamos recibir el sello, pero Jesús en la cruz del Calvario abre la posibilidad. Recuerden que estuvimos con una serie Hijos de Dios y mencionamos montones de veces y lo seguiremos mencionando. Juan nos da la impresión, nos deja en tinta y papel, nos deja su pensamiento explícito puesto de parte de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelio es un evangelio exclusivo. Jesús no vino solo para salvar a uno y a otros no. Jesús vino a hacer la posibilidad, vino a abrir el puente, vino a abrir esa brecha para que ahora todos cuantos quisieran y tuvieran un encuentro personal a través de Jesucristo, llegar entonces al Padre y, como lo dice la Biblia, ahora entonces ser aceptos en el amado. Fuimos sellados. Ese es nuestro tema. Te quiero decir, también nosotros fuimos sellados. En Él también vosotros, dice la palabra en el verso 13. Ojo, también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. No solo los que oyeron a Jesús en ese entonces. La mayoría de personas que están en este momento en Éfeso, leyendo la epístola, leyendo la carta que el apóstol Pablo mandó, fueron gente que no conocieron a Jesús.
El mismo Pablo no conoció a Jesús mientras Jesús estaba en vida. Lo había escuchado de él, pero en aquel momento Pablo era todo un perseguidor, era un verdugo de la iglesia cristiana. Pablo no había conocido a Jesús, a pesar de que era judío, de que era fariseo, de que era estudiado. Había sido preparado a los pies de uno de los maestros más importantes de la época, como lo era un individuo llamado Gamaliel, al que se le conoce en la historia. Pablo no lo conocía, pero el impacto que Pablo recibió, porque permítame decirle, Pablo fue el ser humano que tuvo el privilegio que nadie nunca jamás tendrá. Y es que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesucristo después de que Jesucristo había ascendido al cielo. Yo no le estoy hablando después de que resucitó, porque Jesús después de resucitar se encontró con aquellos hombres en el camino de Maús, se encontró con Pedro y con los demás pescadores nuevamente a la orilla del mar y así sucesivamente. Hubo un encuentro, estuvo con Tomás, aquello, a ver, para creer, mete tu dedo, yo sí soy, no, pero si no lo recuerdan de todo esto. Entonces, después de resucitar, Jesús estuvo 40 días más, pero hablo después de que fue ascendido al cielo. La primera persona que la Biblia registra que tuvo un encuentro personal con el mismísimo Jesucristo, habiendo sido ya glorificado, fue Pablo. Entonces Pablo tenía cómo hablar, siendo un judío y habiéndole Jesús abierto los ojos de la salvación y lo que él había venido a hacer. Entonces ahora Pablo transmite esto mismo a los efesios y les dice: no descuiden, no se olviden que ustedes también, ustedes oyeron la palabra de verdad, no solo lo que se cuenta de Jesús, de lo que cuenta la gente que no le vio, porque una cosa es que alguien te cuente lo que no vio, simplemente te está contando porque le contaron. Pero cuando yo te cuento algo que yo viví, entonces hay más validez, hay más impacto, hay más veracidad, porque te lo está diciendo algo en que lo vivió. Pablo vivió un encuentro personal con Jesucristo y él está diciendo: ustedes también, después de haber oído la palabra de verdad, no solo que habían escuchado de los que habían escuchado, sino de los que lo habían vivido. Sigue diciendo así, por favor. Y habiendo creído, ellos no solo habían oído, también había creído. Aquí entonces ya entiendo que se está refiriendo a un pueblo 100% conocedor de la palabra. No le está hablando a gente nuevita en la fe. No le está hablando a gente que no conocía, no, gente que ya tenían sus pasitos de haber entrado al reino de los cielos y de haber creído en Jesucristo. A vosotros también, después de haber oído la palabra de verdad y haber creído en él, después, no es antes. El sello de pertenencia que Dios nos hace, como la hoja que le acabo de mostrar, no viene antes de creer, viene después de oír y creer, porque no solo es suficiente oír, después de oír hay que creer. Y no solo, y en este contexto no solo me refiero a la gente general que oye la palabra y después se convierte. Me refiero en todos los contextos. El sello de tu prosperidad, el sello de que te vaya bien, el sello de la mismísima salvación viene después de que oyes y crees. No es suficiente oír lo que la Biblia me dice, yo tengo que creerlo. La fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe y te muestro mis obras. No puedes separar las dos. Primero oyes y luego crees. La fe viene por el oír es por la palabra de Dios, y luego termino creyendo lo que escuché, porque siento en mi corazón. A nosotros nadie nos empujó a creer en Cristo desde adentro. La necesidad nuestra como seres humanos, por nuestra fuente, por nuestro origen, de dónde venimos de la mismísima mano de Dios, esa mano formadora que nos dio vida a nosotros. Entonces el ser humano mismo en sus adentros, ese vacío que tiene, que trata de llenarlo con todo lo habido y por haber en el mundo, no lo encuentran hasta que vienen al conocimiento, escuchan la palabra, creen. Y ahora sí, dice entonces el apóstol, después, ojo, y él también, en él también vosotros, ya explicamos esto, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo vino el sello para nosotros? Cuando oímos la palabra, cuando recibimos la salvación del evangelio de verdad, cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, y vino el sello. Un sello que no se ve. No es el 666 del que hablaba Juan en la revelación del Apocalipsis. No son todas las especulaciones. Por allá ya andan diciendo: Bill Gates tiene un chip y se lo andan insertando a la gente. Mire, le abren aquí, mire. La gente especula. La Biblia es clara. Hay cosas
cosas que no van a suceder mientras la iglesia esté aquí. Hermano, usted que es una persona madura en la fe, por favor, ponga las barbas en remojo, corrija a los que están envueltos en un error y dígale, no, lo que usted está escuchando son puras aseveraciones falsas. Hay cosas que no van a pasar. Un rumor de guerra, se lo creo. Se levanta nación contra nación, se lo creo. El ser humano se desorienta, se lo creo. El ser humano se pierde, se lo creo. Todo eso se lo creo. Pero que me digan que ya está el anticristo, que ya tienen el sello, que ya tienen... Hermano, eso no va a pasar hasta que la iglesia no sea arrebatada, porque mientras la iglesia esté aquí, nada de estos acontecimientos que la gente conjetura y de los cuales la gente discrepa y que la gente comenta y que la gente supone y que la gente se hace la idea y que comentan y lo hacen viral como si fuera real. Nada de eso es real a menos que la iglesia no esté. Y si usted el día de mañana ve que ya hay muchas personas que se desaparecieron y que usted está y que ya escuchó el sello, ahí sí yo puedo decirle, hermano, usted está en el lugar donde la Biblia dice que va a pasar, y es cuando la iglesia ya no va a estar aquí en la tierra. Entonces, este sello que a nosotros llevamos es un sello que nos distingue a nosotros de en medio de toda la multitud de gente. Y cuando Dios vuelve a ver a la tierra, cuando Dios pone sus ojos sobre el ser humano, a los primeros que ve para bendecirlos, para abrirles puertas, para traer del cielo lo mejor, es a los que hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón, porque entonces Él va a entender, este que fue sellado, si recibió ya el sello de mi Espíritu Santo, es porque oyó, porque creyó la palabra de salvación y porque recibió y creyó en su corazón a Jesús. Ojo, recordemos a Pablo lo que dijo en el libro de los Romanos. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No antes, hasta que creas y confieso con mi boca, creo en mi corazón. Hay algo que veo, la boca, algo que es tangible, pero es algo, también hay un elemento que es intangible, como lo es el corazón, y no se refiere al músculo que tenemos aquí en el centro del pecho. No es aquí, hermano, nosotros no tenemos el corazón aquí, está el centro del pecho, ¿verdad? Entonces, no es a este músculo al que la Biblia se refiere. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, el centro de mis emociones como ser humano, y yo ahí con mi emoción, con mi realidad, con mi necesidad, creo en Jesucristo como mi Salvador, entonces soy salvo. Y ahí viene el sello. Usted fue sellado. Usted no es cualquier persona. Usted no es uno más del montón. Usted no es uno más del saco. Si usted quiere verse como uno más, es porque usted se quiere ver como uno más. Si usted se siente como uno más, es porque usted se quiere sentir como uno más. Porque a mí la Biblia me dice que no soy uno más, porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, porque tengo un lugar y mi lugar está en los lugares celestiales con Cristo. Me devuelvo al verso 3 del mismo capítulo 1. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para la adopción como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, ya Dios había pensado en nosotros. Ya Dios había pensado en los que no son judíos por nacimiento, en los que no llevan la sangre del pueblo de Israel. Ya Dios nos había pensado, porque en Él, en Jesús, Dios viene a darnos la oportunidad de que todos nosotros entonces, a través del lavamiento de la sangre de Cristo, tengamos un mismo Padre, un solo Dios, una fe, un bautismo. Entonces, si usted se quiere sentir por de menos, vuelva a la Biblia. Si usted se siente triste, vuelva a la Biblia. Si usted se siente angustiado, vuelva a la Biblia. Si usted le da miedo lo que en el mundo está pasando, vuelva a la Biblia. Porque mientras el mundo se cae a pedazos y mientras el mundo se desmorona en la corrupción, en el temor, en el odio, en la rencilla, en las xenofobias y en todo ese montón de cosas que están apareciendo, nosotros como hijos de Dios estamos puestos de pie, creyendo en la promesa que se nos hizo: en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dijo el Señor Jesús. Porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque tenemos una promesa, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, según 1 Juan 5:4.
Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con Él. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos empuja, nos impulsa. Hermanos, si la Biblia tuviera pies, nos estaría dando de a patadas para que caminemos hacia adelante. Porque un cristiano nunca se echa para atrás, hermano, sabiendo que delante de nosotros va el Señor. Que nosotros nada más damos el paso y Él da el avance. Que nosotros ponemos la fe y Él pone el milagro. Que nosotros ponemos la disposición y Él hace lo imposible. Que nosotros ponemos el querer y Él pone el hacer por su buena voluntad. Vamos para adelante, iglesia. No es un tiempo para que usted se quede en su casa quejándose y pidiendo Viva por Up, porque el mundo le está tirando muy duro. El mundo sigue tirando durísimo, hermano. Entiéndalo, tiene que pararse en fe. Ahora el movimiento LGTB y la corrupción y todo esto, y este movimiento xenofóbico, narcisista, y este movimiento, hermano, y todo este montón de cosas que se está dando, el peligro en el que corre la niñez. Nosotros nos levantamos y decimos, como le dijo Moisés a Faraón, nosotros nos iremos con nuestros niños. Así que estamos parados en la fe y vamos para adelante en el nombre de Jesús, porque tenemos la autorización para hacerlo, porque fuimos sellados con el sello del Espíritu Santo. Nosotros fuimos sellados y hechos auténticos a través de la gracia. No por nuestros méritos, por supuesto, no por nuestras capacidades, por supuesto, no por nuestras posiciones ni por nuestro poder adquisitivo, lo haya o no, lo somos por gracia. Y si me permite venir al capítulo 4 y verso 30 del mismo Efesios, le leo lo siguiente. Por favor, póngame atención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual otra vez fuisteis sellados para el día de la redención. Es un tiempo delicado, pero igual de importante. Es un tiempo para que la iglesia camine con sus ojos puestos en las promesas de la Biblia y en la fe. Por eso a mí me preocupa tanto y por eso siempre le señalo, espero, hermano, que usted en su casita esté yendo a la Biblia, porque si no va a la Biblia, ¿a dónde está yendo usted? Si usted no va a la palabra, ¿a dónde está yendo a consultar? Siendo que la Biblia es nuestro manual de vida como hijos de Dios. Si usted no consulta la Biblia, que es un hijo de Dios, entonces ¿qué consulta? Si usted no habla con su papá, que es Dios, entonces ¿con quién habla? Si usted no pone sus cargas y sus necesidades, y si usted no le da su confianza a Dios para que Él entre y haga y ordene como Él, entonces ¿en quién la está poniendo? Ahí es donde ese es precisamente el punto de quiebre de la iglesia, cuando se nos olvida que fuimos sellados y cuando ponemos nuestra confianza en todos los demás que no son Dios. Mucho más cuando lo hacemos sabiendo adrede que no vamos a consultar a Dios porque Él nos va a decir que no. Pero si agarramos una vueltica, si en vez de orar le preguntamos al pastor, si en vez de orar le pregunto a mi esposa, a mi mamá o a mi papá, si en vez de orar me la juego, mire mi hermano, si usted no ha orado, no haga nada. Y ese es un mensaje que muy pronto daremos. Está en nuestra lista de mensajes por entregarle a usted, hermano amado. Si usted no ha orado, no haga nada. Primero ore, vaya a la Biblia y luego haga todo lo que sea y Dios le va a bendecir. Mientras tanto, yo le invito, vamos a la Biblia nuevamente, que es la que nos da a nosotros el norte, nos marca el rumbo por el cual caminar en medio de un mundo que se está despedazando. Está la iglesia caminando firme porque nosotros conocemos la palabra del Señor y conocemos lo que Dios nos ha dicho, está escrito acá, y caminamos confiados y caminamos con fe, sabiendo que nuestros negocios van a ir bien, que nuestros estudios van a salir, nos vamos a graduar con honores de donde estemos estudiando, y que nuestras iglesias van a progresar y que nuestras iglesias se van a multiplicar a través de la salvación que se va a desatar en medio de toda esta situación, porque Dios siempre saca provecho para el reino de los cielos en medio de lo que el mundo esté pasando. Nosotros caminamos de pie, caminamos de frente, en la trayectoria de la bala del cañón no importa, pero ahí vamos porque tenemos a Dios que está de nuestro lado, que es nuestro Padre, que es nuestra seguridad y que nos da la certeza a través de su palabra que nosotros tenemos autoridad y podemos pararnos y decir, no, un momento, este es territorio
de la palabra. Este es territorio de los hijos de Dios. Y el mundo no tiene cómo ni por qué poner un pie, ni inmiscuirse en el territorio que pertenece al reino de los cielos, porque este reino trasciende presidentes, trasciende organizaciones, trasciende movimientos mundiales, trasciende comunidades de la denominación que sea. Este reino trasciende al conocimiento natural del hombre. Este reino le pertenece a aquellos que creen, a aquellos que lo arrebatan, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Yo le bendigo ahí donde está en su casa. Reciba con todo su corazón abierto la palabra del Señor. Le invito a seguir adelante caminando con fe. No se descuide, no se suelte la mano del Señor. Agárrese duro de la palabra. Caminemos juntos, que la iglesia no está cerrada, porque nosotros estamos aquí todavía y nosotros somos la iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que todo lo que estés haciendo, oro por ti a través de la palabra del Señor. Iglesia, oro sobre ti, que lo que estés haciendo, tus negocios, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, tus estudios, tus carreras, hasta tus mascotas sean bendecidos a través de la palabra del Señor, que tiene un alcance maravilloso e inclusivo para todos. En el nombre de Jesús, Padre, este momento te agradecemos y pedimos que el colirio fresco y el ungüento de tu palabra vengan a nuestra alma, a nuestro corazón, y nos permitas encontrarnos con esta realidad maravillosa, que no somos una copia, que no somos, Señor, un papel que puede desecharse. Las copias se desechan, los originales son los que tienen la autoridad para defender, la autoridad para tomar, porque son los que están sellados y firmados. Nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, fuimos sellados por el Espíritu Santo después de que oímos tu palabra y te creímos a ti, oh Rey maravilloso. A ti, Jesús poderoso, que nos salvaste. Hoy entendemos, Señor, que no somos personas cualquiera. Somos los que caminarán por la eternidad a la par de Jesús de Nazaret y en medio de esa ciudad maravillosa cuando todo esto termine, porque tenemos la promesa de la vida eterna por gracia a través de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga.